Los 5 ministerios comienzan con el ministerio apostólico, pero hoy, en vez del ministerio apostólico, yo voy a hablar, lo que yo siento, sobre el ministerio profético, y después hablo sobre el ministerio apostólico. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque no queremos dejar nada por el medio, ningún bache por el medio, ¿ok? Queremos que cada uno de nosotros estemos al tanto de lo que está sucediendo en el día de hoy y qué es lo que significan las cosas. La gente tiene muchísimas preguntas. Hoy vamos a comenzar con el ministerio profético. El ministerio profético, para que nosotros estemos claros. Es necesario que su iglesia abra puerta a los 5 ministerios, que no haya ningún mito en esos 5 ministerios y en los servicios. Todos los ministerios son importantes, pero les voy a dar las funciones para que el que no esté claro se aguse. Eso es, así dicen. Los puertorriqueños usan mucho esa palabra. ¿Qué es un profeta en la Biblia? Agarre su nota, tome su nota, porque le vamos a enseñar esto rapidito. ¿Qué es un profeta en la Biblia? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Eso es lo que es un profeta. La palabra griega es profits. P-R-O-P-H-E-T-E-S. Puede significar uno que habla o defiende. Eso es lo que el término griego significa para la palabra profeta. A los profetas también se les llama videntes, debido a su intuición espiritual o su capacidad para ver el futuro. El profeta conectado con Dios ve el futuro. Aquí sobre esta tierra pasó un gran profeta que se fue de dentro de nosotros apenas hace un mes. Ese gran profeta de Dios se llamaba TB Joshua de Nigeria. Era un hombre que Dios usaba de manera extraordinaria, y a miles y miles y miles de profetas hoy Dios está usando. Pero ese hombre sabía cuándo se iba, porque él veía el futuro y le hablaba y le profetizaba el futuro a otros. Es uno de los profetas más certeros que yo conocí, porque era un profeta que tenía una relación con Dios, vivía buscando la presencia de Dios, se iba al monte a orar, vivía santidad, no tenía una doble vida. Era una persona que era en punto con Dios. Dios le dijo: tú te vas en tal fecha. Él preparó a todo el mundo, y el día que se iba, su discurso fue en el culto que yo vi. El discurso fue, mejor dicho: hay tiempo de venir aquí, le dice al pueblo, y tiempo de irse a casa después del servicio. Hablándole parábola. Durante ese discurso, 4 ángeles descendieron, porque muchas personas los vieron, los ángeles, cuando descendieron, y él los vio también. Soltó el micrófono y se fue para su habitación, donde iba a descansar cuando tomaba un break en la predicación, y ahí el Señor se lo llevó. Era un profeta que tenía la visualización. Y hoy muchas personas se llaman profetas, y muchas veces
los ministerios creen que si hay un pastor, la esposa es profeta. Eso es completamente equivocado. Eso no es bíblico. El profeta es alguien llamado por Dios, no porque sea la esposa de un apóstol o de un pastor. Puede ser una apóstol también. No es necesariamente porque él es apóstol, ella es profeta. No necesariamente la doctora Keila es una profeta, aunque nosotros por la misericordia de Dios nos movemos en los 5 ministerios. Eso es un don que Dios da a personas que puedan moverse en los 5 ministerios. Pero no quiere decir que ella sea profeta porque yo sea apóstol. Ella tiene un llamado apostólico y nosotros somos los dos lo mismo. En la Biblia los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. El ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto el presente como el futuro, ¿verdad? Ustedes lo saben. Predicó valientemente contra la corrupción en sus días. Isaías capítulo 1, verso 4. Y entregó grandes visiones del futuro de Israel. Eso lo encuentran, escríbanlo, en Isaías capítulo 25, verso 8. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién me lea a Efesios capítulo 2, verso 20? Magister, Efesios 2:20. Quiero que usted lea esto y que los demás anoten la cita. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Fíjense que la iglesia está edificada, dice el Nuevo Testamento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo angular, dice Efesios 2:20. Miren, más de 133 profetas nombrados se mencionan en la Biblia, entre ellos 16 mujeres, ¿ok? 16 mujeres entre esos 133. Escriban esos datos. Entre esos 133 profetas nombrados se menciona en la Biblia a 16 mujeres. Además, muchos otros profetizaron, como fue el caso de los 70 ancianos de Israel. Números capítulo 11, verso 25. Y los 100 profetas rescatados por Abdías, ustedes recuerdan, Primera de Reyes 18:4. El primer profeta mencionado en la Biblia es Abraham. Pongan ahí, el primer profeta es Abraham. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 20, verso 7. Dios habló a Abimelech en un sueño diciendo: ahora pues devuelve la mujer a su marido Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Dios se había revelado a Abraham en numerosas ocasiones.
¿Ven? Eso está en Génesis 27, donde Dios no deja que Abimelech se allegue a Sara o Sarai, y Dios se le revela y le dice a Abimelech: ten cuidado, porque esa mujer es de un profeta. Tanto Jacob como José, descendientes de Abraham, tuvieron sueños sobre el futuro que podrían clasificarse como proféticos. Moisés fue llamado un hombre de Dios y fue considerado un gran profeta. Deuteronomio 34:10. Josué y muchos de los jueces sirvieron como profetas, con Samuel como el último juez, escuchando la voz de Dios desde niño. Primera de Samuel 3:4. Luego él ungirá a David. Él ungiría a David, quien sirvió como rey y profeta de Israel. ¿Ok? Están mirando la importancia de eso, de entender esto, porque muchas veces no entendemos los asuntos. El tiempo de Elías y Eliseo se caracterizó por un alto nivel de actividad profética también. En realidad, una escuela de profetas floreció durante sus vidas. Primera de Reyes 20:35. Usted va a ver que hubo una escuela de profetas donde la gente iba y decía: yo quiero ser profeta, ¿qué tengo que hacer? Y ellos instruían a esa gente en el ministerio profético y les enseñaba cómo profetizar de acuerdo a Dios. Y luego le traspasaban a través de la oración el don profético, y ellos podían profetizar a las naciones, a las gentes, a través de ese don recibido en una escuela de profetas. Y también ustedes saben que Elías y Eliseo realizaron muchísimos milagros como profetas. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predijo acerca del Mesías. Mateo capítulo 3, verso 1. Jesús mismo vino como profeta, sacerdote, rey y Mesías, cumpliendo muchas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva también tuvo profetas. Por ejemplo, a Ananías se le dio una profecía sobre el futuro del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, verso 10 al 18. Hechos 21:9 menciona 4 hijas de Felipe que podían profetizar. Eran profetisas, eran profetas. La profecía se enumera como un don espiritual. Es un don espiritual en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. En el final de los tiempos, dice la palabra, 2 testigos profetizarán desde Israel. En el libro de Apocalipsis capítulo 11. Generalmente los profetas que Dios envía son despreciados y su mensaje es ignorado. Isaías describe a su nación diciendo: porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos que no quisieron oír a la ley de Jehová, que dicen a lo que dicen a los videntes, a lo que ven. No veáis a los profetas, no nos profeticéis. O sea, no nos profeticen lo recto. O sea, díganos cosas que halaguen, que sean cosas halagueñas, hermosas. Profetícennos mentiras. Búsquenlo en Isaías capítulo 30, verso 9 al 10. Jesús
se lamentó de que Jerusalén había matado a los profetas enviados por Dios. Ellos mataban a los profetas porque no querían oír la verdad de Dios en la boca de ellos, pero nunca dejó de existir profeta. Por supuesto, no todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Dios. Oído, la Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Jehová, en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. El rey Acab mantuvo 400 de estos mentirosos, falsos profetas, contratados para que le dijeran lo que él quería oír. Ese hombre contrató a 400 profetas que eran profetas mentirosos, porque esos estaban encargados de profetizarle lo que ellos querían oír. No, rey, no se preocupe, usted va a florecer como la flor del campo. Oh, rey, eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 4 al 7. También pueden ver 2 Timoteo 4:3. En el Nuevo Testamento tenemos muchas advertencias contra los falsos profetas. Jesús enseñó: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. San Mateo 7:15. Luego él añadió que en el final de los tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Mateo 24, ustedes han leído mucho Mateo 24, 24 dice eso. Y también Apocalipsis habla de un falso profeta que surgirá en la tribulación y engañará a las personas en todo el mundo. En Apocalipsis 16:30 y Apocalipsis 19:20. También en Apocalipsis 20:10. En Apocalipsis 20:10. Entonces, para evitar ser engañados, siempre debemos probar los espíritus si son de Dios. La Biblia dice eso en 1 de Juan 4:1. Un verdadero profeta de Dios se compromete a hablar la verdad de Dios. Él o ella nunca va a contradecir la palabra revelada de Dios. Cuando un profeta te dice algo que no es bíblico, es falso. Un verdadero profeta dirá, como el profeta Micaías, justo antes de su fatídico enfrentamiento con Acab, él dijo lo siguiente: Dios mío, gracias. Dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Segunda Crónicas, capítulo 18, verso 30. Entonces, mis amadas y amados, creo que ustedes saben qué es un profeta en la Biblia claramente. Y todo el que quiera ser profeta está muy bien. Eso es maravilloso. Sea un profeta, pero hable la verdad, como le hemos enseñado en el día de hoy sobre qué es un profeta de acuerdo a la palabra de Dios.